Y una vez que hemos escuchado al pastor John hablar acerca de la esencia del cristianismo, quiero compartir con ustedes una exposición sobre la pérdida de la influencia histórica del cristianismo en nuestros días. Cuenta una historia que en 1933 hubo en Chicago una exposición mundial sorprendente llamada La Ciudad del Mañana. Los arquitectos y proyectistas de mayor imaginación de toda la nación habían hecho un esfuerzo común por producir una ciudad miniatura maravillosa. Había carreteras de 6 canales, cruces de calles por encima, cruces de calles por debajo, no había semáforo, todo estaba perfectamente organizado y todo parecía maravilloso hasta el momento en que un espectador se acercó a uno de los encargados y le preguntó: ¿y dónde están las iglesias? El hombre se quedó asombrado ante la pregunta y respondió: no creímos que fuera necesario en la ciudad del mañana tener iglesias. Quiero preguntar en esta mañana, ¿acaso realmente puede el cristianismo volverse tan irrelevante que pueda prescindirse de él sin ningún tipo de problemas? ¿Es acaso el cristianismo, puede el cristianismo realmente llegar a un punto de tan baja influencia que el mundo pueda llegar a prescindir de él sin que pase nada? La Biblia dice que los creyentes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y eso ha sido así desde el primer siglo hasta nuestros días. Quiero desarrollar este tema planteando 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿acaso ha tenido el cristianismo una influencia sobre el mundo que lo rodea? Yo sé que muchos de ustedes pueden decir sí, la ha tenido. Pero quiero que veamos a la historia y veamos de qué nivel ha sido esta influencia. Luego quiero que veamos por qué el cristianismo ha sido tan influyente. Y finalmente, para cerrar, voy a preguntarle a mi audiencia: ¿es el cristianismo de hoy tan influyente como lo ha sido en tiempos anteriores? Alrededor de 2.400 millones de personas profesan ser cristianos al día de hoy. Eso es más del 30% de la población mundial. Y un buen inicio para el desarrollo de nuestro argumento sería preguntarnos cómo fue que comenzó todo. ¿Cómo es que todo eso llegó a suceder? Aunque a muchos les cueste creerlo, tras la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y después de 3 años de ministerio en esta tierra, solo podían contarse 120 fieles en Jerusalén. Solo 120. Eso quiere decir que desde entonces a nuestros días, si solo lo evaluamos por la tasa del crecimiento, tendríamos que responder afirmativamente a nuestra primera pregunta: sí, el cristianismo ha sido influyente. 120, 2.400 millones de personas, algo hay allí. Luego, es importante que, aparte de eso, afirme que no hay ningún otro movimiento con el cual pueda compararse el cristianismo que tenga tal tasa de crecimiento. Es decir, que si solo vemos los números, entonces tenemos que afirmar: sí, el cristianismo ha sido muy influyente. Luego, hay mucho más que podemos ver si detallamos algunos de los periodos más importantes que ha tenido el cristianismo en toda su historia. Hermanos, yo pudiera pasearlos por los 21 siglos de historia que tiene el cristianismo, y ojo, quiero que entienda esto: el cristianismo es una fe histórica. Algunos cristianos el día de hoy parecen pensar que el cristianismo se inventó en el siglo XXI. No, tiene 21 siglos de historia y pudiéramos ir a la historia y ver en cada espacio de la historia cómo el cristianismo ha sido influyente. Pero me tomaría mucho tiempo hacer eso. Por eso quiero mostrarle solo 2 periodos de la historia
Y son aquellos periodos donde el cristianismo, la influencia del cristianismo resalta de una manera particular. Y el primero de esos son los primeros 4 siglos de nuestra era, en los cuales, como ya les he dicho, el rango de influencia del cristianismo se expandió desde 120 judíos en Jerusalén, como ya lo hemos mencionado, a más de 30 millones a principios del siglo IV. 120, 30 millones. Algunos entienden que para final del siglo IV el cristianismo alcanzaba los 60 millones en todo el mundo conocido, incluyendo el reconocimiento oficial dentro del imperio más importante del tiempo, el Imperio Romano. El relato histórico del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos nos da una evidencia de la influencia abrumadora de la cual el cristianismo gozó desde sus comienzos. Así que es innegable pensar que el cristianismo no ha sido influyente. Tras el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, el apóstol Pedro predica su primer sermón y también el primero de la iglesia plenamente establecida, y unas 3,000 personas son quebrantadas en sus corazones por el mensaje del Evangelio y sobrenaturalmente vivificadas por el Espíritu. 3,000 se añadieron a la iglesia ese día. Esto produjo temor reverente en las personas que presenciaron lo sucedido, y más aún en aquellas que fueron partícipes de tal experiencia. Esto, hermanos, debido a la conciencia que experimentaron aquellas personas de que Dios estaba obrando en el asunto. Obrando a través de 12 hombres, probablemente no de la élite del pueblo judío, pero a los cuales Cristo había escogido para ser sus representantes oficiales. En Lucas, en el historiador Lucas nos relata en Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Yo quiero que subraye esa frase, teniendo favor con todo el pueblo. En el contexto histórico del judaísmo, esta declaración nos indica que eso que estaba sucediendo era reconocido como una obra de Dios. Como bien señalaba el pastor John, cuando ellos vieron a Jesús, pensaron, este es el que habría de venir. Una idea similar es presentada en Hechos capítulo 5, versículo 12, dice la Biblia, y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero escuchen, mas el pueblo los alababa grandemente. Esto nos apunta a la idea que ya poco tiempo después que el cristianismo había arrancado, había conmocionado la sociedad que le rodeaba. En Hechos capítulo 5, versículo 18, Pedro y Juan ante el concilio y les dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en el nombre de ese hombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Lo ven? Ya Jerusalén completa había sido llena de la doctrina del mensaje del Evangelio. Luego se iba a desatar una gran persecución en Jerusalén y los cristianos serían esparcidos por todas partes, y esto permitiría precisamente que el mensaje del Evangelio fuera predicado ya no solo en Jerusalén, sino en cada lugar donde había un creyente genuino de Cristo.
Esto rápidamente llevó al establecimiento de iglesias locales en las diferentes poblaciones de Asia Menor, y una de las más representativas fue la iglesia de Antioquía, donde se llamó por primera vez cristianos a los cristianos. Esta iglesia se constituyó en la base misionera del apóstol Pablo, que le llevó a fundar congregaciones en diversas localidades, y sus esfuerzos alcanzaron hasta llegar a Roma. El ministerio apostólico del apóstol Pablo es sin duda un ejemplo de la influencia tremenda que tuvo el cristianismo de los primeros siglos. Dice un historiador: en sus viajes de 3 años por tierra y por mar, abarcó más de 3.219 kilómetros. Fundó iglesias en 7 ciudades importantes y abrió, por así decirlo, el continente imperial de Europa para la predicación del evangelio. Pregunto, ¿hay alguien aquí que tenga más de 3 años de ser creyente en Cristo? ¿Vieron lo que hizo el apóstol Pablo? El avance del cristianismo era eminente. Por allá, por el año 64, un gran incendio devastó gran parte del Imperio Romano, según algunos, causado por su propio emperador, que con aras de encontrar motivos para sus barbaries, acusó a los cristianos de ser culpables del incendio. Ciertamente debemos preguntarnos, ¿pero qué le llevaba a un hombre tan importante como Nerón a acusar a los cristianos? Bueno, era precisamente la influencia creciente del cristianismo lo que les llevó a ganarse el odio de aquellos que les rodeaban. Cristo había advertido eso: el mundo les va a odiar. Cada vez que el cristiano ha brillado con luz propia, el mundo ha odiado al cristiano. Sin embargo, a pesar de la dura persecución y las luchas internas en la iglesia, a pesar de tener que luchar con problemas internos y externos, a principios del siglo II se habían fundado iglesias en todos los países y en casi toda ciudad, desde Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta África. Algunos de hecho creen que en España y en Gran Bretaña también habían iglesias fundadas para ese momento. Sus miembros ascendían a muchos millones. La bien conocida carta de Plinio al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112, declara que en las provincias de Asia Menor, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Algunos agregan que si el cristianismo hubiese salido de Roma después del tercer siglo, la ciudad prácticamente hubiese quedado desolada. Para principios del siglo IV, el cristianismo era una fuerza bien organizada que representaba el movimiento más prominente dentro de un imperio en decadencia. Grandes obras apologéticas habían sido escritas, los autores cristianos ya eran contados dentro de la élite de la filosofía. Muchos aceptaban que en virtud de lo que el cristianismo representaba, Constantino, el emperador Constantino en el siglo IV, vio en el cristianismo el cemento que podía unificar a un imperio que se estaba desboronando. Es así como, en mi humilde opinión, el cristianismo llega a alcanzar el clima de su influencia sobre el mundo que lo rodea cuando penetró de manera definitiva en el Imperio Romano. En el concilio de Nicea, convocado por Constantino, cuando por primera vez se reunieron pastores de todo el mundo, fue impresionante aquel momento. Un historiador lo describe y dice que había hombres que todavía llevaban sobre sus cuerpos la marca de las persecuciones por profesarse cristianos y por predicar el evangelio, y ese momento donde todos pudieron verse las caras y experimentar
ese nivel de comunión y contar lo que había sucedido y cómo el Señor le había dado la victoria fue glorioso. Luego de estos primeros siglos no encontraremos otra evidencia histórica más palpable de la influencia del cristianismo que lo que sucedió en la Reforma Protestante en el siglo XVI. Aclaro, no es que el verdadero cristianismo dejó de ser influyente. Literalmente el cristianismo lideró el avance del mundo en la Edad Media. Luego, esa influencia positiva y poderosa como la de los primeros siglos comenzó a verse afectada hasta caer en su punto más bajo en el siglo XVI, cuando nuevamente el cristianismo brilló con esplendor y se dejó ver en un mundo lleno de tinieblas. El siglo XVI y el siglo XVII fueron escenarios de sangrientas guerras por asuntos de fe. Grupos que se denominaban cristianos estaban peleando entre sí. Literalmente el centro del continente europeo fue el campo de muchas contiendas. Una de las más famosas, la Guerra de los 30 años, acabó prácticamente con el centro del continente europeo. Dejó menos de lo que perdió. Y aunque podamos pensar que esto no es una influencia tan positiva, uno de los puntos principales con respecto a esto fue el resurgimiento del celo por la verdad de Dios revelada, que se dejó plasmado no solo en las obras literarias que se escribieron durante este periodo, sino con la sangre derramada en los campos de batalla de aquellos que lucharon en el nombre de la fe. Después de toda esa conmoción que trajo el rompimiento de los grupos protestantes con la Iglesia Católica Romana, entonces surgieron dentro de diferentes países del mundo iglesias nacionales independientes del catolicismo romano, como unas nuevas ramas del cristianismo, en su manera más pura. Un acontecimiento que marcó la pauta en el desarrollo de los países posteriores a este tiempo. Los luteranos en Alemania, los anglicanos en Inglaterra y los reformadores en los Países Bajos. Ellos serían una referencia en boga durante los años subsiguientes al establecimiento. Dentro de los elementos más importantes que podemos resaltar, tenemos que hablar, hermanos, de cómo la Reforma Protestante impactó el sistema educativo. Ciertamente el cristianismo ya había sido un precursor en esta área, pero a partir de lo sucedido en el siglo XVI, el sistema de alfabetización de todo el continente europeo fue revolucionado por la Reforma Protestante como la manifestación del cristianismo más puro, alzando su bandera de la sola Escritura. El cristianismo protestante promovió que cada hombre y cada mujer de cada país pudiera tener acceso a la Biblia en su propio idioma, lo que implicaba que estos debían estar en la capacidad de leerla y estudiarla. Siendo que el cristianismo basa su autoridad en las Escrituras, se promovió que todos los hombres tuvieran acceso a ella. Y su meta de lograr la alfabetización de las masas se elevó por encima de la educación primaria y alcanzó aún a los niveles universitarios. La fundación de grandes universidades, la influencia en la pedagogía moderna, el avance de la educación tal y como lo conocemos hoy es producto de la Reforma Protestante. El gran reformador Teodoro Beza es contado como uno de los padres de la pedagogía moderna. Y esto, hermanos, es solo por mencionar un ejemplo de la gran influencia que tuvo el cristianismo. Otro de los grandes puntos de influencia del movimiento reformado fue su planteamiento en la ética del trabajo, en la que se origina, como dice un autor, la organización del trabajo libre, racional y con derecho, dado que durante el feudalismo se consideraba el trabajo como una fuente de beneficio para los señores feudales y en la que las masas básicamente eran explotadas.
La ética del trabajo propuesta por el movimiento reformado resaltaba la dignidad del trabajo como un medio en el que nuestro Dios recibe gloria. Por lo tanto, no hay nada de estigmático en el trabajo, sino que visto desde la perspectiva correcta, el trabajo resalta la dignidad del hombre como criatura de Dios que vive para su gloria. Citando a un escritor, dice: en efecto, esta ética del trabajo considera que Dios es el centro y que todos los seres humanos están comprometidos con este ser supremo, de manera que el trabajo tiene una perspectiva bíblica liberadora, de manera que este ánimo se desenvolvía especialmente en el ámbito familiar, que salía de las restricciones serviles del feudalismo y encontraba la oportunidad para expresar la nueva libertad en Cristo. Esta ética del trabajo fue precisamente la que promovió el desarrollo de una de las naciones más poderosas de nuestros días, los Estados Unidos de América, que se fundó precisamente bajo los estándares promovidos por la Reforma Protestante. Imperialistas, ¿verdad? Comenta un autor con respecto a las implicaciones del desarrollo de la ética laboral nacida en la Reforma Protestante cuando se replicó en otros ámbitos. En América Latina y el Caribe, este proceso vino presidido por el liberalismo económico y político que vivió en aquel protestantismo norteamericano y europeo una fuerza civilizadora y progresista frente a lo que ellos consideraban era el oscurantismo de un catolicismo decadente y retrógrado. Luego, no puedo dejar de mencionar la influencia de la Reforma Protestante en cuanto a la concepción de la familia. A diferencia del catolicismo romano, el movimiento reformado resaltó la dignidad del matrimonio aún dentro de aquellos que presiden las congregaciones como ministros del Evangelio. Esto llevó precisamente a un gran desarrollo de lo que nosotros podríamos denominar el día de hoy la teología de la familia. El cristianismo, representado desde la Reforma Protestante, definió con claridad los papeles de cada uno de los miembros de la familia y enfatizó el matrimonio como una institución divina para ser la base de la sociedad. Me faltaría tiempo, hermanos, para presentar el papel de la Reforma en el sistema democrático, aunado al desarrollo del pensamiento republicano, los avances que se propiciaron en la economía, el capitalismo, la influencia en el movimiento reformado. En cuanto a todas las áreas de la sociedad, fue abrumador. La influencia del movimiento reformado fue integral, partiendo de la premisa que vivimos para la gloria de Dios a través de su revelación especial. Solo Escritura, su palabra. Ninguna área del desarrollo social fue dejada fuera de la influencia del movimiento reformado. Tenemos que decir entonces que la influencia del cristianismo es tal que la identidad de nuestra sociedad actual no puede ser definida aparte del cristianismo. No se puede. Si sacamos el cristianismo de la ecuación, no tenemos absolutamente nada. Todo el sistema social como lo conocemos tiene sus raíces últimas en el cristianismo. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué ha producido la influencia que el cristianismo ha tenido? Si nuevamente, hermanos, consideramos el desarrollo histórico en virtud de los grandes periodos de influencia, tendremos que comenzar por la realidad que la diferencia del cristianismo con el resto de las religiones del mundo era que promovía una esperanza centrada no en algo, sino en alguien. Y ese es Jesucristo. Ser cristiano es básicamente reconocer que fuera de los méritos de Cristo no hay posibilidad de salvación ni de tener ningún tipo de relación benefactora con Dios.
Cristo es el único camino, Cristo es la única verdad, solo en Cristo hay vida. A diferencia del resto de las religiones paganas de los primeros siglos, que eran dominadas por el politeísmo, el monoteísmo cristiano reconocía a Cristo como el Dios encarnado, único Dios verdadero, y esa fue una verdad que los cristianos no tuvieron dispuestos a negociar. El cristianismo poseía una verdad que era única, y era tan fuerte el apego de los cristianos a esa verdad que estaban dispuestos a dar su vida por ella. Cristo advirtió a sus discípulos en el discurso del aposento alto, como ya lo mencioné, que el mundo odiaría a los creyentes. Y esto ha sido una cruda realidad, porque cada vez que los cristianos han sido fieles a su apego a la verdad, el mundo ha vertido contra ellos todo su odio. Pregunta, ¿eres odiado por el mundo? Una muestra de esto es el ejemplo, hermanos, de todos aquellos hombres y mujeres que sellaron con su sangre el testimonio cristiano durante los primeros siglos. Mientras preparaba la conferencia, di una lectura rápida a el apasionante libro de los mártires de Fox. Durante los primeros siglos, los creyentes estuvieron dispuestos a dar su vida solo por no negar la verdad en la que habían creído, solo por dar honra a su Señor y Salvador. Fueron sacrificados siendo objeto de los más atroces, de las más atroces torturas, pero a pesar de todo, permanecieron firmes en la verdad. Fogg nos relata algunos de los casos más representativos, y solo quiero darle algunos para ilustrar el compromiso de la verdad que tenían esos cristianos en el primer siglo. Clemente de Alejandría nos dice que cuando Jacobo, el apóstol, estaba siendo conducido a su lugar de martirio, su acusador, es decir, el que lo llevaba, fue conducido al arrepentimiento. Cayendo a sus pies, le pidió perdón y se profesó cristiano camino al lugar del martirio, y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio, por los que ambos fueron decapitados en el mismo momento. Domiciano, un emperador romano, dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Otra dificultad fue que cuando cualquier cristiano era llevado ante los tribunales, se le sometía a un juramento de prueba. Y si rehusaban tomarlo, los mataban. Y si se profesaban cristianos, los mataban. La sentencia era la misma. Solo el hecho de que una persona en el Imperio Romano levantara su voz diciendo: soy cristiano, Cristo es el Señor, el César no es el Señor, ponía una sentencia de muerte en su cabeza. Y algunos de ustedes creen que estamos pasando por dificultades. Cuando Ignacio fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que él tenía de perecer por causa del testimonio de Cristo, que decía cada vez que oía rugir al león: soy el trigo de Cristo, soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de esa fiera salvaje para que yo pueda ser hallado pan puro. Hermanos, ¿ustedes ven la convicción de estos hombres? En el martirio de dos hombres que eran hermanos y ciudadanos de una ciudad, tantos fueron sus padecimientos, es decir, tan duro fue el castigo, que un hombre pagano, al contemplar la paciencia que estos hombres demostraron mientras eran atormentados,
absorto de admiración, exclamó en un arrebato diciendo: grande es el Dios de los cristianos. Y lo mataron por decir eso. Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió un tiempo de oración, lo que ellos le permitieron. Hermanos, y fue tan fervorosa la oración de Policarpo que los guardas que le habían arrestado se arrepintieron de haberlo hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió diciendo: jura y te daré libertad. Blasfema contra Cristo y serás liberado. A lo que Policarpo respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Descapitados, despedazados por las fieras, quemados vivos como antorchas humanas, siendo lanzados a pailas hirvientes de brea. Hermanos, cualquier método horrible de tortura que a usted pueda imaginársele fue pensado en el primer siglo para atormentar a los cristianos. Pero a pesar de todo, no flaquearon en su fe, sino que sostenidos en ese compromiso con la verdad, su testimonio poderosísimo, la predicación de Cristo, trajo a millones a los pies de Él. Este compromiso, hermanos, es exactamente el mismo que se levantó en la Reforma Protestante del siglo XVI. 12 siglos y la falta de fidelidad habían producido una gran desviación de la verdad bíblica. Sin embargo, aquellos hombres fieles de los que Dios siempre se ha provisto a lo largo de toda la historia, comenzaron a levantarse con un ideal en mente: solo Escritura, solo Escritura. ¿Y qué es lo que se quiere significar cuando decimos solo Escritura? Bueno, yo quiero definirlo a la luz de la Declaración de Cambridge. Dice: afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación del pecado y es la medida con la cual todo el comportamiento cristiano debe medirse. Solo la Biblia. Negamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del cristiano, que el Espíritu Santo habla independiente o lo contrario que está escrito en la palabra, o que experiencias espirituales personales pueden ser en alguna forma una ocasión o medio de revelación. Solo la Biblia, solo Escritura. Esta premisa fundamental llevó a evaluar todas las prácticas en la vida de la iglesia. Y en la medida de que esa evaluación y ese ajuste se hizo efectivo a la palabra de Dios, ¿saben qué? La sociedad fue impactada. Mientras los creyentes fueron más fieles a la revelación de Dios en su palabra, más potente fue el impacto que se produjo. Así que, si nos preguntamos cómo es que los cristianos han sido influyentes a lo largo de toda la historia, tendremos que decir que esto siempre ha estado directamente relacionado con su fidelidad a la verdad de Dios revelada en su palabra, como bien escribió el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por último, ¿es el cristianismo hoy tan influyente como ha sido en otros tiempos? 2.400 millones de cristianos, producto del trabajo evangelístico de 120. ¿Estamos realmente nosotros hoy siendo tan influyentes como lo fueron los cristianos del primer siglo, como lo fueron nuestros hermanos en el siglo XVI? Las iglesias evangélicas de hoy están siendo dominadas progresivamente por el espíritu de la época.
en lugar de ser dominadas por el Espíritu de Cristo. Como evangélicos nos llamamos a nosotros mismos al arrepentimiento de este pecado y, hermanos, a recuperar la fe bíblica, la fe histórica. A través de la historia las palabras cambian. En nuestros días la palabra evangélico representaba algo. En el pasado esa palabra servía para hablar de la unión de cristianos de muchas tradiciones eclesiásticas. El evangelicalismo histórico era confesional, declarante. Este evangelicalismo histórico abrazó las verdades esenciales de la cristiandad como fueron definidas a lo largo de la historia. Además, los evangélicos también compartieron una herencia común en función de la sola Escritura. Pero hoy en día la luz de esa reforma ha sido significativamente opacada y la consecuencia es que la palabra evangélico se ha convertido tan inclusiva que ha perdido su significado. El evangelicalismo moderno ha aumentado tanto el paraguas, como decía el pastor Julio Benítez, que el diablo entra dentro de ese paraguas. Lamentablemente, muchos de los que hoy se autodenominan cristianos no lo son. Y si tú estás aquí y te crees cristiano, yo te invito a que evalúes tu fe a la luz de las Escrituras. Y aquellos que sí son creyentes están tan desligados de lo que ha sido el compromiso histórico de los creyentes con la verdad, que han dejado que las corrientes de este mundo permeen la verdad que ha sido la fuente de vigor a lo largo de toda la historia del cristianismo. Nuestro tiempo está dominado por lo que algunos han definido como el posmodernismo. ¿Y qué es el posmodernismo? ¿O cuál es uno de los distintivos dominantes del posmodernismo? Bueno, el posmodernismo renuncia de manera definitiva a la existencia de cualquier verdad absoluta. No hay verdad absoluta. Si está bien para ti, está bien. Esa es tu verdad. Los otros tendrán sus verdades, pero todo está bien. Bueno, eso precisamente es totalmente contrario a la propuesta del cristianismo verdadero, que declara sin temor y sin reserva que hay una sola verdad, hay un solo camino, solo es posible obtener vida eterna a través de Cristo. Tristemente, muchos cristianos de hoy están tan acobardados que no se atreven a proclamar la verdad con firmeza por miedo a verse diferentes al espíritu de la época. Dice MacArthur, ser relevantes en un mundo como el nuestro ha representado para los creyentes lazos de amistad con el mundo y abandono de la centralidad del evangelio y de la persona de Cristo. Y escuchen, esto no es verdadera relevancia. Amar al mundo es despreciar a Cristo. Amar las corrientes que el mundo promueve es adulterio espiritual. Si la iglesia de hoy no es tan influyente como ha sido el cristianismo puro de otros tiempos, es precisamente, hermanos y hermanas, porque le hemos abierto las puertas a la mentira que el mundo promueve. Y cuando hemos dejado de entrar en el cristianismo, la mentira que el mundo promueve, hemos perdido el poder que nos da la verdad del evangelio. La influencia del cristianismo siempre ha estado directamente relacionada con su exclusividad absoluta de Cristo como la única fuente de salvación. Pero si esta verdad es rebajada o negada, el cristianismo ya no es cristianismo y no tiene ningún tipo de relevancia. Pasa a ser cualquier otra filosofía más. Cuando pensamos en el cristianismo solo como una corriente de pensamiento más, entonces ya no estamos hablando de cristianismo. A menos que recuperemos nuestra convicción de que Cristo es el único camino para el cielo, el movimiento evangélico se hará cada vez más débil e irrelevante, dice MacArthur. Siendo infectados por el espíritu de la época, muchos creyentes se encuentran proclamando tolerancia e inclusión. Dicen cosas como esta: lo que tú creas está bien para ti, aunque no sea lo mismo que yo creo, y aunque los dos
no estemos de acuerdo con lo que han creído los creyentes a lo largo de la historia, bueno, al final de cuentas, ¿qué importa? Cada quien cree lo que quiera creer. Cosas como, no hablemos de doctrina porque la doctrina divide. Vamos a hablar más bien de amor. Como si fuera realmente amoroso dejar que las personas caminen en el error y no señalar el error en el que están caminando. Lamentablemente los evangélicos no hemos vuelto tan permisivos que estamos dispuestos a aceptar el error dentro de la iglesia con aras a no perturbar a las personas. ¿Y qué me importa lo que piensen las personas? Yo soy portador de la verdad del evangelio. ¿Dónde dejamos las palabras de Judas capítulo 1 versículo 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ciertamente que la verdad divide del error. Y aunque no sea nuestro deseo causar divisiones, la verdad es tan importante que no podemos dejar de lado el hecho de que debemos proclamarla con vigor, aunque eso nos separe de aquellos que están en el error. Yo prefiero estar unido a Cristo y a su verdad que a cualquier otra cosa en el mundo. El posmodernismo enarbola la bandera de la tolerancia y la inclusión, pero hay algo donde el posmodernismo no es tolerante, donde es completamente intransigente y es en aceptar que hay una verdad absoluta. Si al pensamiento posmoderno se le plantea la premisa, hay una verdad absoluta que está revelada en las Escrituras, la tolerancia se acaba y la inclusión se acaba. Oí a alguien decir una vez, mi iglesia es una iglesia que no parece iglesia. Es más bien como un club en el que todos están para sentirse bien. Allí todos son recibidos. Es una iglesia para los que no quieren la iglesia. Hermanos, escúchenme. ¿Quién dijo que el mensaje del evangelio hace sentir bien a los pecadores del mundo? ¿Quién dijo que el evangelio va a hacer que usted se sienta bien? El mensaje del evangelio tiene precisamente el objeto de señalar al pecador en su inmunda condición. Como diría un pastor y amigo, unas ratas de alcantarilla es lo que somos. Yo sé, hermanos, que cuando escuchamos cosas como esta de la iglesia que no parece iglesia y de la iglesia que es un club, nos reímos. Pero precisamente esa es la iglesia que se está promoviendo en el día de hoy. Y ese es el tipo de cristianismo que tenemos al día de hoy. Los cristianos de hoy parecen gritar en aras a la tolerancia, abandonemos la verdad. Pregunto, ¿debe la iglesia aceptar que no existe una verdad absoluta? ¿Es cierto que no podemos juzgar en cuanto a lo que es verdad o es mentira? ¿Acaso es incorrecto nosotros plantear la idea de que hay una verdad que está revelada en las Escrituras? Una pregunta clásica en una reunión de estudio bíblico actual es, ¿qué significa el versículo para ti? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¿Y para ti? 10 respuestas diferentes y al final, hermanos, gloria a Dios, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Muchas personas hablan de Dios, pero no están interesadas en lo que Dios habla. Hermanos, las siguientes exposiciones van a desarrollar más ampliamente el cuadro de la iglesia actual. Espero yo que sea así. Por eso solo quiero tomar unas palabras para concluir. Un autor escribió que el movimiento evangélico hoy está desviándose de esos principios fundamentales que lo han sostenido a lo largo de la historia y han comenzado a abrazar las ideas postmodernas indiscriminadamente. Los evangélicos están perdiendo su base, la iglesia está perdiendo su testimonio
y cada vez menos cristianos están dispuestos a posicionarse contra la tendencia de esta generación, y los efectos que esto está causando son desastrosos. Subjetivismo, irracionalidad, mundanismo, incertidumbre, transigencia, hipocresía, aceptación de la verdad, ya tienen un lugar ganado dentro de las iglesias y de esas organizaciones que antes se regían como columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos ser fieles en guardar el tesoro de la verdad que nos ha sido confiado. Y si nosotros, los cristianos, no proclamamos la verdad, no señalamos el error, entonces ¿quién lo hará? Una ligera mirada a la historia nos da una referencia de lo que ha sido la influencia histórica del cristianismo. Y tenemos que ser consecuentes, hermanos, pensando que hoy no gozamos de esa influencia. Y hoy no gozamos de esa influencia precisamente por haber renunciado a nuestro deber de proclamar la verdad ardientemente. Y quiero que sepan que la verdad divina siempre saldrá victoriosa. Siempre saldrá victoriosa la verdad divina. Nosotros solo debemos levantar la palabra de verdad y ella hará el resto. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Eso se los aseguro. Que Dios nos ayude, hermano.